Creo que por ser nuestra primera día de clase, porque la vez pasada estábamos esperando que se integraran más compañeros que creíamos que se iban a matricular o que estaban por falta de matrícula, pues ya hoy debemos de empezar nuestro proyecto, tal cual como las condiciones que vimos, o no sé si Brenda viste el videito donde dábamos las condiciones de cómo vamos a trabajar durante este semestre, qué tantas sesiones vamos a ir trabajando de acuerdo a el proyecto que ustedes van a ir realizando, pues paralelo a las clases. Entonces, pues vamos a empezar con esa temática. Vamos a hablar un poquito. Bien, ahí pueden ver la pantalla. Sí. Bien, como metodología, ustedes pueden ir tomando nota escrita o pues posteriormente pues revisan el video, o a la vez pueden ir tomando también impresión de las páginas, ¿cierto? De acuerdo como ustedes quieran organizar su parte de estudio. Esta parte de estudio que vamos a ver, o todas estas temáticas, van a ser necesarias para ese trabajo que ustedes deben de realizar. Como nuestra temática es presupuesto y nuestro trabajo es realmente hacer presupuesto al trabajo suyo de grado o al proyecto que tiene de emprendimiento, ¿cierto? Vamos a tratar de que haya un acompañamiento, que el módulo sea totalmente lo más necesario para poder cumplir con esas expectativas. Como parte de introducción, dice que los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de planeación y control. Y aquí hay algo bien importante. Constituye una de las principales herramientas de planeación y control. Ojo, esta palabra planeación es supremamente importante en nuestro proceso de administrativo hoy en el área de administración, ¿cierto? Porque planear hace parte de toda un área administrativa o toda un área ejecutiva en el momento. Entonces, dice, los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de planeación y control. Lo que quiere decir que los presupuestos van a ser una herramienta como tal, ¿cierto? Realizar un presupuesto para muchos parece como innecesario, pero es una herramienta de planeación dentro del área administrativa o dentro del área directiva hoy en las organizaciones. Y dice, por lo tanto es importante conocer cuál es la implicación de los mismos en la dirección de una empresa y las ventajas o desventajas que se derivan del diseño e implementación de un plan presupuestario, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a dirigir mucho en el tema de presupuestos. ¿Para qué nos sirven los presupuestos en la dirección de una empresa? ¿Qué tan importante es esa herramienta en la parte de directiva de una empresa? ¿Y qué ventajas tiene realizar presupuestos o qué desventajas tiene, ¿cierto? Porque podemos hablar de que hay muchas ventajas, pero también deben haber desventajas. Habrán algunas personas que dicen que tendrán más desventajas, ¿cierto? Pero eso vamos a tratar de concretarlo nosotros en este curso. Y dice que se deriven del diseño e implementación de un plan presupuestario. Puede que nosotros iniciemos a hacer un presupuesto en una empresa que sea 100% nueva o en una empresa que venga ya ejecutando labores o ejecutando su actividad con una antigüedad en el mercado. Entonces, quiere decir que en cualquiera de las dos empresas, o la que está iniciando o la que ya está prestando sus servicios o está en actividad normal, puede realizarle un proyecto de presupuesto. En algunas habrá más facilidad que en otras. Eso vamos a tratar de mirar, vamos a identificar. Yo creo que en el día de hoy ya debe de haber
por parte de ustedes debe de haber por lo menos idea qué tipo de presupuesto o qué tipo de empresa van a trabajar, qué tipo de empresa es la que quieren desarrollarle a ustedes un plan presupuestario, ¿cierto? Si ustedes ven que lo que vamos hablando o lo que vamos definiendo de presupuestos acá es necesario para resolver preguntas, agradezco que las hagamos, que vayamos sacando todo eso. Porque la idea es que este tema magistral o este tema que estamos trabajando de exposición en este momento sea acorde a lo que tú tienes que presentar en tu trabajo o en lo que tú tienes que presentar en tu emprendimiento. Entonces, digamos lo que a gran introducción, realizar un presupuesto no lo es todo, es sencillamente una herramienta de planeación y control, ¿cierto? Y vamos a ver y vamos a conocer cuál es la implicación que tienen esos presupuestos en la parte directiva de la empresa. ¿Qué ventajas, qué desventajas? Eso es lo que me ha mostrado mi introducción, ¿cierto? Generalidades de presupuesto, antes de llegar a a un concepto general de presupuesto, tenemos que hablar de algunas generalidades que son importantes. Dice esta generalidad y la tengo muy presente siempre, para mí es un factor fundamental. Dice, es el punto de partida del proceso de planeación de utilidades. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Que yo realizo presupuesto en una empresa sencillamente y principalmente para saber cuáles son las utilidades que yo voy a percibir en eso. Yo no realizo presupuestos en una empresa para que se vean los cuadros bien bonitos, para que las paredes se presenten allá, se coloquen ahí detallados y vean que yo sí hago cuadros bonitos. Eso no sirve para nada. Si los presupuestos no le damos una utilidad y no le buscamos la forma a que nos desarrollen utilidades, creo que no hay razón de ser. Generalidad principal o primera generalidad, el punto de partida del proceso de planeación de utilidades. Eso que quede claro. Yo realizo presupuesto en cualquier empresa con el fin de recibir utilidades. Y vamos a encontrar presupuestos que cuando los estoy desarrollando me va a dar negativo, sí, pero en eso que da negativo yo tengo que ver e identificar cuál es el inconveniente para poder desarrollar que se genere utilidades. Aquí es donde me devuelvo, donde dice, si yo encuentro que en un mes, en un año, en un presupuesto que yo realizo, me genera pérdidas, yo tengo que devolverme y mirar cuál es la planeación que debo realizar para que ese presupuesto sea representado en utilidades. ¿De acuerdo? Y luego dice esa generalidad también, es el diagnóstico de los factores externos e internos que puedan afectar negativamente o positivamente las estrategias. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros desarrollar un presupuesto, primero tenemos que tener claro que tenemos que planear utilidades, ¿cierto? Tenemos que buscar la estrategia de cómo generar utilidades, pero ¿con qué? ¿Cuáles son los factores que debo tener en cuenta para desarrollar utilidades o desarrollar mi presupuesto? Hacer un diagnóstico de factores externos y de factores internos. ¿Por qué los factores externos? Porque pues a la vez son necesarios para evaluar mi parte interna, pero son necesarios para que yo tenga todos los ítems o todas las metodologías apropiadas para poder planear mi presupuesto. Por ejemplo, hablemos, aquí uno me dice, las estrategias, los programas, los proyectos de inversión, las políticas que se vayan a establecer en cada área funcional. ¿Como cuáles en el diagnóstico externo? Entonces me dice, el diagnóstico externo se basa en precisar
los factores del entorno, ¿sí?, que puedan incidir sobre el futuro de la organización, los cuales pueden destacar las políticas gubernamentales en los campos monetarios, salarial, fiscal y de comercio exterior. Pregunta para ustedes, muchachos. Ustedes saben que la empresa preferida mía es la empresa de empanadas, ¿sí o no? Si yo quiero montar una empresa de empanadas hoy, dentro de IFC, ¿sería buena idea? No. ¿Por qué no? Ahí como estamos, no hay nadie a quien venderle. No hay nadie a quien venderle. O sea que eso es un análisis que yo tengo que pensar a nivel externo, un factor externo a donde yo quiero montar mi empresa, ¿cierto? Dentro de las características del trabajo que vamos a realizar, decíamos que debíamos tener, escúchenme un minuto, por favor. Bien, ahí pueden ver la presentación nuevamente. Muchachos, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces les decía que definitivamente nosotros tenemos que evaluar el punto donde está ubicada nuestra empresa. De acuerdo a donde está ubicada nuestra empresa, nosotros vamos a evaluar los factores externos que hay. Y si yo les digo voy a estar dentro de IFC, ustedes me dicen, no, pues no vale la pena, no hay a nadie a quien venderle. Lo cual, si analizamos, ¿qué tenía que analizar yo ahí, en ese caso? Tenemos políticas gubernamentales hoy que dicen de que esos sitios no pueden estar hoy concurridos en personas, ¿cierto? Lo cual definitivamente me impiden de que yo monte un lugar estratégico sea dentro de el IFC. ¿Puede ser fuera de IFC? Sí, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy pensando en la gente de la calle o en otro mercado objetivo. Entonces, cuando hablo de diagnóstico externo, tengo que evaluar todo lo concerniente a mi ambiente o a mi entorno sobre mi empresa, ¿cierto? Además de políticas gubernamentales, de campos monetarios, de campos salariales, de campo fiscal, de campo de comercio exterior. Ahí está siendo bastante global. Está hablando de una empresa de pronto que habla de una globalización más fuerte, porque habla de pronto de temas internacionales. Pero cuando hablamos de esta que es de manera particular, que es de nuestro medio, que es una empresa pequeña, que es de una empresa que va a estar en nuestro entorno, y dije, es la empresa de empanadas, voy a estar dentro de IFC. Tengo que contemplar las políticas que tengo para estar dentro de IFC. Y ustedes me dicen, uy, profe, hoy ahí no es buena idea. Entonces tengo que pensar cuál es la mejor estrategia de ubicación, uno. Dos, ¿qué tengo que evaluar? ¿Qué más en este campo o en este ámbito o en esta empresa que quiero diseñar? ¿Qué más tengo que tener en cuenta, muchachos? Si yo digo la voy a montar en toda la 26 con 6 esquinas, pero fuera de IFC, ahí voy a montar mi mesa de empanadas. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo ahí? ¿Qué tengo que empezar a investigar? Si hay gente por ahí. Si hay a gente. Venderle. Claro, porque usted sabe Bien. cómo está eso ahora. Bien, perfecto. Lo único que tendría que mirar es la gente. Cuando hablamos de la gente, estamos hablando de ¿qué? Mi mercado objetivo. Si dije que ya no voy a estar dentro del IFC, tengo que buscar un mercado objetivo allá afuera, ¿cierto? ¿Cuál es mi mercado objetivo? ¿A quién le voy a vender? ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Los quiero escuchar a ustedes. Ustedes me den ideas, ¿qué más tendría yo que tener en cuenta ahí? Porque eso lo van a aplicar ustedes. ¿Qué más debo tener en cuenta, compañero? ¿Quién está hablando? ¿Cómo?
No se oye. ¿Qué más debo tener en cuenta? El sector, el sector. El sector. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el sector? Si hay competencia, si hay también otros puestos de empanada, ¿no? Y tengo que tener en cuenta la competencia. Tengo que tener en cuenta qué más en la competencia. ¿Qué más debo tener en cuenta en la competencia? Mm, Tener algo diferente a ella. ¿Cómo? En tener algo diferente de la competencia. O sea, producto. debo tener en cuenta el producto. Si mi producto lo comercializa otra empresa, ¿cierto? Y si lo comercializa, ¿qué debo tener en cuenta? O sea, a la vuelta está otra venta de empanadas y en la esquina otra y en la otra cuadrita otra. Hay 3 ventas de empanadas. ¿Qué debo tener en cuenta? El precio, ¿no? Ojo, el precio. ¿Qué Sí, más? cómo lo venden ellos. La Bien, el calidad del precio, producto. la calidad del producto. ¿Qué más debo tener en cuenta? Mm, ¿Qué más? no sé, el acompañante que ellos den, el tipo de jugo, no sé, si dan gaseosa. Bien, ¿qué tipo de aderezo? ¿Qué más puedo conseguir Exacto. allá? ¿El servicio no es importante? Sí, también. El Que, cómo me que tengan atienden, las normas, que tengan las normas de ¿cierto? bioseguridad, claro. Si tiene normas, si brinda normas de bioseguridad, si no los brinda, todo eso debo tenerlo pendiente, ¿cierto? ¿Qué más debo tener pendiente? Mm, ¿Qué más debo tener pendiente? Entonces hemos dicho, calidad del producto, ubicación, precio competencia, del producto, la ubicación de la competencia, qué los normas aderezos. brinda, el servicio, ¿cierto? Los aderezos, la comodidad, ¿cierto? Las instalaciones, la tecnología, porque es posible que yo esté fritando las empanadas en un caldero con leña y ellos tienen una freidora con gas y todo, no se ahuman, no les queda, no tienen que estar buscando leña ni de nada, ni carbón, ¿estamos de acuerdo? A ver, yo tengo que tener en cuenta todos los factores que tiene mi entorno. Por eso, bien importante que cuando tú me digas, profe, lo que pasa es que mi empresa es una mesa de empanadas. Entonces, la primera pregunta que tú te debes hacer es, ¿por qué yo debo ir a comprar empanadas a tu empresa y no en las otras donde acostumbro a comprar? Profe, es que yo voy a vender hamburguesas. ¿Por qué yo tengo que ir a comprar hamburguesas donde ti? ¿Qué tienen tus hamburguesas? ¿O qué tiene tu negocio de hamburguesas que yo deba ir a comprar allá? ¿Por qué no seguir comprando donde compro normalmente o la que está cerca a mi casa o la que está aquí a la vuelta? ¿Cierto? O sea, todo el negocio o empresa que yo quiera desarrollar, montar o como dicen ahora, eh, emprender, ¿cierto? Debo tener en cuenta todo mi ambiente, todo mi entorno para saber cómo voy a competir. Como quien dice, cuál es el wow de mi empresa, cuál es ese goodwill de mi empresa. ¿Estamos claros? O sea, vale la pena que tengas muy presente que en las presentaciones que vamos a hacer nosotros de nuestro trabajo, tú tienes que tener en cuenta qué va a pasar con tu empresa. Y algunos, tú me dirás, profe, yo voy a montar una empresa de cepillado de pelo, voy a hacer una empresa donde pueda cepillarse el pelo, spa, no sé qué, tal cosa, y empiezan a colocarle servicios a eso. Entonces la pregunta que yo te haría es, ¿por qué yo tendría que ir a tu spa o a ese cepillado de pelo
y no al que voy siempre o al que está cerca de mi casa. Muchos de ustedes la solución que encuentran y dicen es, porque en el mío es más barato. Y si es más barato, pues usted viene ahí perfectamente, ¿sí? Pero ¿será que el hecho que sea más barato, eso me da plena satisfacción a mí? Es posible que no me genere toda la satisfacción necesaria para yo sentirme agradable, ¿cierto? Para sentirme bien yendo a tu empresa y no tenga que ir a otra empresa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Sí. Bien. Entonces, son factores que tenemos que empezar a analizar siempre en cada tipo de negocio. Y voy también, no los factores nada más de quién es mi competencia, sino la ubicación, los proveedores. Entonces, por ejemplo, muchachos, ¿será que es lo mismo que yo venda empanadas fuera de IFC en la 26,6 esquina? Que yo diga, voy a montar un negocio de empanadas de aquel lado del batallón, en la vía Pajaraquier, 3 kilómetros más allá del batallón. Ahí monto un rancho de Palma y ahí monto una venta de empanadas. ¿Será que es igual? No. ¿Por qué no es igual? Si voy a hacer las Porque mismas uno, empanadas. o sea, en la ubicación uno es centro, estamos en el centro de la ciudad, hay más concurrencia, y el otro está a las afueras. El otro está en las afueras y pasan 500 motos al día por ahí. Bueno, también es cierto. ¿Sí? ¿Pero qué diferencia hay? ¿Será que no hay ninguna? Son las mismas empanadas, la misma Sí. clase de empanadas. Muchachos, sí hay diferencia. La diferencia está desde el principio, en que ya es un nuevo lugar, es un nuevo mercado objetivo, ¿cierto? Ya no es el transeúnte, la persona que va de a pie pasando por la 26,6, sino que va pasando en moto por allá. Los horarios son diferentes. Yo puedo utilizar horarios de oficina acá, allá no. Yo acá utilizaré, compro o llevo una materia prima, la cual llevo poquita, si la vendo perfecto, si la necesito más, pues sencillamente estaré a la vuelta o llamo a un proveedor, qué sé yo, a Mercado, a Mercadito del Sur, a Mercado Oriente o a Justo y Bueno, a donde sea, o sea, llamen a donde sea y tienen el producto o la materia prima que le falte en 10 minutos ahí, o en media hora. O sea que por proveeduría yo puedo tener más acceso a un proveedor acá que allá, ¿o no? Eso es cierto. De acuerdo. Entonces, ojo, que el lugar o ubicación es supremamente importante y cambia. Y les pongo un ejemplo tan claro como es. Ustedes conocen el almacén Calzacosta. Desde la 29 con cuarto. Bien, hay uno en la 29,4. ¿Dónde más hay Calzacosta? Ahí en el nuestro, en Alameda. ¿Dónde más hay en Calzacosta? Alameda, ¿Dónde más hay en Calzacosta? Buenavista. En Buenavista, ¿y dónde más? Falta uno. Mm, Centro Comercial del Sur. 5 Calzacostas. 5 almacenes que venden los mismos zapatos y la misma marca. Pero son iguales los negocios, no. ninguno es igual, ninguno. Los mercados objetivos son diferentes. ¿De acuerdo? Y quiero decirles una cosa, los precios son diferentes. No vale igual lo que venden en Alameda y en Buenavista a lo que venden en el centro y en el centro comercial del sur. O sea, tiene mejor, no es el mismo precio. Entonces son cosas que tenemos que empezar a evaluar, muchachos, de que independientemente, aunque sea la misma empresa, son dos sectores diferentes. Y quiero contarles también lo mismo. No es lo mismo cuando Almacén Éxito, ustedes saben que Almacén Éxito abrió una línea que se llama Surtimás. ¿La conocen? No, nada. Aquí en Garzón hay ¿Cómo? una. Aquí en Garzón hay una. Claro. Surtimás es un supermercado que es la línea económica de Éxito.
¿Y qué hizo Éxito? Voy a llegar al sur y voy a llegar a los barrios cobrando más barato con la marca Surtimás, que es mi marca Éxito. Ese no es el que está en el mercadito. En el que está en el mercadito del sur. Ya me acordé, Y usted va ahí y no es el mismo precio del Éxito. Encuentra Bueno, mejores precios que en el Éxito. ¿Por qué? Porque está diseñado a un sector diferente, a un mercado objetivo diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, muchachos, independientemente de donde yo esté, yo tengo un mercado objetivo totalmente diferente y tengo que analizar mi entorno. Caso diferente es que yo diga, mire, yo le mando, vendo tal producto, X producto, voy a hablar bobada, yo vendo celulares o computadores por vía web, solo web, no vendo, o por redes sociales, y se lo mando a domicilio. ¿Es relevante dónde está ubicada mi bodega o mi empresa? No. No es Porque, relevante, porque mi promesa de valor es llevarlo allá donde esté, sin tener en exacto. cuenta, estamos de acuerdo, o sea, son cosas que son totalmente diferentes en la estrategia de negocio. Entonces, vale la pena que nosotros analicemos que cada negocio tiene que hacerle un análisis externo juicioso y detallado. El análisis externo de mi empresa tiene que ser algo con mucho juicio, con mucho detalle, porque de eso depende un buen trabajo donde me voy a desarrollar como empresa. Nosotros en la mayoría de los casos o en nuestro medio, la mayoría de los casos abren una empresa sin importar qué hay a su alrededor y qué cobra a su alrededor, cómo es la calidad a su alrededor. Hay gente que le dice a uno, mire, ¿cuál es su empresa? ¿Qué negocio va a montar? Pues un carro de perros. Qué bacano, espectacular. ¿Y cómo son tus perros calientes? ¿Qué traen? ¿Qué dice uno? ¿Qué trae el perro caliente? ¿Sí o no? No, la salchicha, papita y salsa de tomate. Y si tú quieres, te le echo cebolla. ¿Qué me mostró nuevo ahí? Nada. Nada. ¿Te dan ganas de ir a probarlo? No, mejor Ni voy a sí, hablar de Richard, que lo conozco. ni Y es lo cinco. ¿Sí mismo. o no? Digo, es Y la es lo misma mismo. cosa. Pero si yo te digo, mira, yo voy a generar un perro caliente que el pan me lo va a desarrollar panadería la mejor, ¿sí? Mi perro caliente lo voy a entregar con salchicha ranchera o salchicha suiza o salchicha americana. Le voy a colocar ensalada de repollo si lo quieres con mayonesa, o le voy a colocar cebolla, o le voy a colocar esto, le coloco pepinillos agridulces, le coloco tocineta, le coloco no sé qué, y ese perro va a costar igual que los que valen en el mercado. Ese perro va a tener un costo similar así y así, y ese perro, y te vendo toda una idea, tú que digas, wow, yo tengo que ir a probarlo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Me ya, generas una sí. expectativa diferente. O el día que yo me acerque por equivocación ahí o me llevó un amigo y yo encuentro que ese perro está tan delicioso o tiene algo diferente a los demás, el día que me digan, vamos a comer perro pero que sea bien rico, ¿a dónde lo llevo? A ese lugar, Ahí, claro. a ese lugar. Y muchachos, y ojo que es tan claro como esto, quiero decirles lo siguiente. Alexis, tú dijiste que eres de Mocarí. No, yo vivo en Garzones. Garzones, bien. Es como tan fácil como esto. Hay gente que habla de arepitas de maíz o de bollo, bien le dice, no, vamos a comprarla allá a Mocarí, yo no, porque allá es donde son ricas, allá es donde las venden allá afuera. O sea que la distancia a mucha gente no le importa, siempre y cuando tú coloques un producto que tenga un diferencial y que tenga algo que impacte, puede que tú atraigas gente de otros lugares. Hay gente que va desde aquí, se desplaza desde Montería a municipios a comer a lugares allá, porque tienen algo especial, ¿cierto? Hay gente que va de aquí a Ciénaga de Oro a comer pato, gallina guisada, a comer carnero. Hay gente que va a San Marcos a comer a la orilla de la Ciénaga. Hay gente que va a la playa a comer allá y se viene. Hay gente que va a Arbolete, hay gente que va, ¿cierto? O sea,
la distancia no es la que va a poner. Hay gente que va a CRT porque en CRT los kipes Los y kibes, le iba a decir. también hay una arepa que venden ayer que las 7 carnes, entonces la gente va a eso. Está Marcemar, que es la comida de mar, y la gente le encanta la comida de mar, entonces creen que es la más deliciosa y va, ¿cierto? O sea, es toda una estrategia que nosotros busquemos para nuestra empresa que sea importante. Y muchachos, el análisis externo que nosotros hagamos de nuestro entorno, de nuestra empresa, va a ser fundamental. Lo que quiere decir, muchachos, que si nosotros hacemos un buen análisis externo de nuestra empresa, vamos a tener grandes garantías de mi empresa, ¿de acuerdo? Y hablábamos en la anterior generalidad, hablábamos de los factores externos e internos, y aquí estamos hablando en este momento de factores externos, de ese análisis externo que yo debo de hacer de la empresa. No hemos tocado lo interno, ¿cierto? Pero sí es fundamental que el análisis externo sea muy juicioso, muy minucioso y que tenga relación con lo que estoy haciendo. Ojo, no es lo mismo todas las actividades. Cuando digo que tenga relación es que no es lo mismo cuando yo hablo de un restaurante, de una mesa de empanadas, un almacén de ropa, un almacén de zapatos, un almacén de muebles, una fábrica, todo lo que yo quiera diseñar tiene un mercado objetivo y tiene una ubicación estratégica que yo puedo llegar. Hay gente que viene y dice, se muda de barrio o se muda de ciudad y dice, en este lugar, ¿cuál será el mejor negocio que yo pueda montar? En la ciudad donde yo estaba o en el barrio donde yo estaba, tenía un negocio, era de venta de zapatos, pero aquí no veo cómo vende zapatos. O sea, no me veo vendiendo zapatos. ¿Cierto? O sea, ¿han visto eso? Que todos los sectores no son iguales para todo tipo de negocio. Como no sé si han visto también o han escuchado que hay sectores o barrios que dicen, oye, por aquí no hay ninguna tienda. Aquí una tienda se la haría, ¿cierto? Así es. Porque definitivamente es un mercado objetivo importante. Encontrar que a la vuelta de 10, 12, 15 cuadras en un barrio no hay una tienda, caramba, qué preocupante, ¿cierto? Entonces, qué bueno sería que cuando vayamos a hacer ese análisis externo de la empresa, tengamos en cuenta todos los factores necesarios con los que yo pueda precisar mi empresa. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la generalidad el diagnóstico externo, importante, muchachos, que no se nos olvide. Dice otra generalidad, otros factores que pueden incidir, dice aquí las tendencias de los fenómenos económicos, como la inflación, la devaluación y el costo del dinero. Sabemos que es la inflación, que es la devaluación, muchachos. Y sabemos que es el costo del dinero. Más fácil, más fácil. ¿Qué es el costo del dinero? ¿Qué es la inflación? Todos los días escuchamos en los noticieros que nos dicen indicadores económicos, la inflación del mes pasado quedó en tal, la TRM vale tanto, la tasa representativa del mercado es tanto, la DTF es tanto. Eso no sabemos a qué se refiere cuando nos dan esos indicadores, muchachos. Qué bacano que investigáramos sobre eso, qué bacano que empezáramos a generar una cierta, digámoslo, necesidad de saber qué es eso, para qué sirve eso, porque los noticieros tienen que recordarme eso todos los días. La inflación es la variación de precios que va teniendo nuestra economía, nuestros precios del mercado. Eso es la inflación. Tiene unos factores en el mercado que inciden para que se suba la inflación o baje la inflación, ¿cierto? ¿Qué es la devaluación? Es qué tanto pierde valor el peso nuestro con otras monedas. Eso es devaluación. Y el costo del dinero sencillamente son las tasas de interés. ¿Cuánto me cuesta a mí prestar dinero en el mercado? Eso es el costo del dinero, las tasas de interés. ¿Sí? Entonces, estos factores, cuando hablamos de estos factores, y estoy hablando de factores bastante generalizados, ¿no? Factores a nivel macro, ¿cierto?
¿En qué inciden con mi empresa? Y nosotros pensamos de que pronto no pueden incidir. La inflación, ¿qué tiene que ver conmigo? El costo del dinero, las tasas de interés, ¿qué tienen que ver conmigo? Ajá, pero si yo presté dinero para la empresa, ¿será que no tiene que ver? Claro que tiene que ver. Tomé el crédito con el momento que estaban las tasas más altas del mercado, ¿sí? Y lo tomé teniendo en cuenta que la tasa era variable y varía de acuerdo a la inflación, y la inflación está subiendo, entonces las tasas me están castigando. Entonces miren que todo tiene una razón de ser y todo tiene una incidencia, y es importante tenerla en cuenta. Las actitudes de la competencia. ¿Qué son las actitudes de la competencia? Cuando yo pienso abrir mi empresa aquí y yo digo, muchachos, voy a abrir un carro de perros o un carro de empanadas aquí en la 26 y a las tres esquinas siguientes, en tres esquinas hay tres puestos de empanadas. ¿Cuál es la actitud de la competencia cuando se entere que yo voy a abrir? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar? ¿Cierto? Todo eso debo tenerlo y contemplarlo muy presente, o tenerlo muy presente. Imagínense donde yo diga, voy a poner un asadero de pollos al lado de Pollo Arana. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ya Pollo Arana tiene Tiene renombre, como clientela. así decirlo. Primero que todo, me estoy enfrentando a un monstruo, ¿no? Sí. Que tiene un nombre ya en el mercado. Segundo, Pollo Arana va a tomar medidas contra mí. No me va a mandar a poner una bomba, no me va a mandar a hacer, pero sí va a ser muy cauteloso en lo que ellas van a hacer y cómo se van a desarrollar frente a lo que yo vaya y ofrezca, ¿cierto? No es que voy a montar un pollo broster al lado de Frisbee. Caramba, ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? ¿De acuerdo? O sea, tengo que tener muy pendiente todo eso. Las políticas de comercialización implantadas por los proveedores, era lo que les decía. Si yo monto un carro de perros, me queda tan fácil que se me acabó el paquete de salchichas, llamo a Surtiperro, a Mercaperro, a no sé dónde, y llamo y en 10, 15 minutos, media hora tengo las paquetes de salchichas ahí en mi puesto. Pero si yo monto una mesa de papas rellenas o de empanadas y se me acabó la masa, ¿será que yo tengo un proveedor? Entonces tengo que tener cuáles son los proveedores y qué políticas tienen para hacerlo. ¿Será que me lo llevan a domicilio o será que me toca irlo a comprar a mí? Porque si me toca irlo a comprar a mí, me toca 2 mototaxis para ir a comprarla a mí. Mientras que si ellos me lo entregan y me lo ponen en el punto, ellos quizás ni me cobrarán el domicilio, o el domicilio vale 1.000 pesos, 2.000 pesos. Me sale más barato por hacerlo. ¿De acuerdo? Todo eso tengo que tenerlo presente, qué voy a hacer en este tiempo. Entonces, miremos esto, el diagnóstico permitirá conocer aspectos favorables que convienen aprovechar y aspectos desfavorables que hay que contrarrestar. O sea, yo en ese diagnóstico que yo realice voy a tener muchas cosas favorables frente al mercado, como voy a encontrar muchos que definitivamente me van a decir, pues, estoy mal frente a la competencia. Lo que les decía, me puse al lado de Pollo Arana y al lado de Pollo Arana no tengo nada que hacer, me queda bien complicado. Tengo aspectos totalmente desfavorables frente a ellos. ¿Qué tengo que hacer? Mejorarlos, contrarrestarlos, buscar medidas de igualarme a ellos o mejorarlos, ¿de acuerdo? Porque no puedo salir al mercado a hacer a nada, hacer una burla, a abrir por abrir. ¿Dónde está esa estrategia de presupuesto que yo quiero tener? ¿Será que si yo abro por abrir voy a obtener rentabilidades? La rentabilidad las obtengo si hago un buen trabajo. Y no sencillamente, muchachos, no tengo nada que hacer. Lo que voy a tener son pérdidas, ¿cierto? Entonces, son temas que tengo que tener muy presentes. Mi diagnóstico externo me va a favorecer en muchos aspectos y van a haber aspectos que me van a desfavorecer y tengo que buscar cómo contrarrestar esa parte que tengo negativa o menor a la competencia. ¿De acuerdo ahí, muchachos? Sí, sí. ¿Es claro o hay alguna duda? Ahora, Sería pensar otra. bien en el negocio.
hay Sí, que porque pensar toca bien. mirar si eso tiene mucho, o sea, hay que mirar si es viable, si toca, o sea, ese es Bien, de cuidado. en las grandes empresas dicen hay que hacer un estudio Mercadeo. de mercado. Pero aquí estamos hablando de que tenemos que hacer un análisis interno, una evaluación de mi entorno. ¿De acuerdo? Eso es un análisis, un estudio de mercado. Pero lo estamos hablando un poco más coloquial, un poco más a nuestro medio, ¿de acuerdo? Entonces, ahora otra pregunta. ¿Será que esto que hemos dicho es aplicable a la empresa que estoy desarrollando? Sí, ¿Cuál? La de empanadas. No, a la de ustedes, a la que usted está desarrollando cada uno de ustedes. claro, profe, hay que aplicarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes aplicar? Por ejemplo, Alexis, ¿qué has pensado? ¿Cuál es tu empresa? ¿Qué empresa vas a desarrollar tú? Estaba pensando, por ejemplo, de, de ¿Cómo? vender, de vender zapatos y ropa y cosas. Así como un tipo así como miscelánea, más o menos. Bien, ese es tu proyecto ya, Alexis. No, no, estoy pensando, pero no sé. Estás pensándolo. Quiero que no se demore mucho pensándolo, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo para pensar en ese caso. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, que podamos ir aplicando los conceptos que estamos viendo y viendo si realmente esa empresa que yo estoy pensando cumple con esa expectativa que yo quiero, cumple con lo que la ubicación que le estoy dando, o sea, dónde lo quiero montar y por qué. Acuérdese siempre de esto, siempre acuérdese de esto. ¿Por qué yo voy a comprarte a ti y no comprarle a otro? ¿Sí? Acuérdate de eso como primera medida. Segundo, tu ubicación es muy importante. Acuérdate que no es lo mismo vender empanadas en la 26/6 que venderlas allá en la Vía Araquiel. Y mucho menos irlas a vender en el Mundo López, o mucho menos venderlas en la Pradera, o mucho menos irlas a vender a Mocarí. Tres ambientes diferentes, tres sectores diferentes, tres gustos diferentes, o sea, todo es diferente. Los proveedores diferentes, todo, ¿cierto? Y no sé si les ha pasado en aspectos de comida, que en las comidas hay dos puntos. Hay una sede aquí en X parte, voy a hablar de dos puntos que sean bastante retirados. Un punto allá en Mocarí o en Garzones, donde vive Alexis, y el otro punto acá en La Pradera. O sea, creo que estamos de polo a polo totalmente, ¿cierto? Y es la misma empresa, el mismo dueño, y vendemos empanadas. Hacemos empanadas. La promesa de valor de nosotros es empanadas de carne, las más ricas. Pero tú vas a las empanadas de La Pradera, que están acá ubicadas acá en Montería, y te parecen buenas, y vas a las de Mocarí y no tan buenas. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué puede pasar eso? Los ingredientes que usan, la preparación, tienen mucho Pueden, que ver. pueden, La haber sazón, pueden haber ingredientes que La no mano, se están utilizando. o la mano. Eh, la mano es los ingredientes, ¿cierto? O sea, ¿qué tal es la preparación de la persona que fabrica las empanadas allá, y cómo es la que fabrica las empanadas acá, en Montería? Segundo, es posible que la persona que está haciendo la masa allá no la está cocinando como debe ser, o está comprando un maíz que es, qué sé yo, me voy a inventar, que es un maíz viejo que lo tenían allá guardado, qué sé yo, y acá está comprando un maíz bueno, más fresco, más no sé qué. El aceite que compra allá o tal cosa, acá lo hacen en una freidora, allá lo hacen en un caldero, no sé, qué sé yo. Pueden haber muchos factores que inciden en esos cambios, aunque sea la misma marca y el mismo nombre. Y puede pasar eso, pero sencillamente porque estás utilizando otros materiales, ya materiales diferentes, estás utilizando materias primas diferentes, mano de obra diferente, estrategia de venta diferente o de cocción diferente. Les pongo un ejemplo.
Ustedes han visto la Bonga del Sinú, ¿cierto? La conocen. Eso es una empresa netamente sinuana, monteriana. La Bonga del Sinú tiene sedes en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá. Y en las 3 ciudades que les acabo de nombrar, las carnes viajan desde Montería. Todas las carnes que van a servir allá, la de hamburguesa que ellos fabrican, la carne de carnero, las costillas, la carne abierta, el bichorizo, todas las carnes, el sistema de arreglado y curado lo hacen aquí en Montería y las llevan allá. ¿Con qué fin? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué quieren hacer ellos? Garantizar de que allá no compra, la persona administradora del punto de allá no sale a cualquier carnicería y compra una carnicería, una carne más barata o de una vaca vieja. No, ellos quieren garantizar un tipo de calidad en el producto y en la entrega de que la bonga sea reconocida de esa manera. Lógicamente que eso mismo busca McDonald's, eso mismo busca Frisbee, todo. O sea, tienen una sola distribución del producto, que el producto sea igual en donde tú te lo comas. ¿De acuerdo? Eso genera favorabilidad. ¿En qué? En que su marca es ese sabor. Hay gente que dice, prueba un pollo y dice, no hay como tal pollo. Y prueba la carne y dice, no, esto es una carne, esto es duro, esto no sé qué. No hay como tal. ¿Cierto? O sea, buscan garantizar el sabor del producto, la calidad del producto. Entonces, todo eso debo tenerlo yo muy presente, muy en cuenta. Y miren que aquí en esta diapositiva nos dice el diagnóstico interno. Ojo, ya empieza a decirnos, ya viste todo lo externo. El diagnóstico interno determina las debilidades y las fortalezas que tiene mi empresa para competir y estudiar variables. ¿Qué tengo que hacer yo? Mirar qué cobra la competencia, o sea, el precio, la calidad de los productos y la calidad del servicio, la naturaleza de servicio al cliente. Créanme, muchachos, que yo particularmente soy de los que voy a un lugar, la atención es mala y como dice uno por ahí, le pongo la cruz con la izquierda y no voy más. No, que es que allá es muy bueno, no sé qué, pero me atendieron mal, no vuelvo. Entonces, el grado de actualización tecnológica, ¿y a qué se refiere con eso? Ah, que por decir algo, yo voy a comer carne y no tengo cómo pagar con un datáfono, pues estoy mal. Ah, yo voy a comer carne y no encuentro que lo hacen en una plancha muy sofisticada o en un asadero bien bueno o tal cosa, sino que es en una cosa improvisada ahí. Eso me da mal aspecto y no, quizás no vuelva, ¿cierto? En empresas de tecnología o en empresas que quizás los lavaderos, un lavadero de carro. No es lo mismo ir yo a un lavadero de carro donde me lo lavan el carro en la orilla del río, que saquen balde de agua con un trapo y todo, a que una persona saque una hidrolavadora con agua a presión, agua filtrada, y me le coloque la presión al carro y me le tumbe todo el barro y el aceite y no sé qué, y me le eche no sé cuánto. O sea, yo tengo que evaluar qué tipo de negocio estoy montando versus lo que tiene la competencia y qué favorabilidad tengo con respecto a eso. Y el aspecto tecnológico es importante. No sé si en alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comerse un helado en helados mimos, en algún momento que si han salido, antes una vez hubo mimos dentro del Vive del Éxito, hubo un punto de mimos, lo quitaron de Montería. ¿Alguien alguna vez compró allá en mimos? Yo no lo he probado. Bien, uno en mimos va y usted pide, o ya hay muchos negocios como esto, ya más que todo ya hay como esto, ya a nivel tecnológico. Usted va y pide, mire, yo quiero un chococono, mire, yo quiero un helado de tal, mire, yo quiero un helado de tal. Y ellos, todos los helados que tú vas diciendo, ellos los digitan en una pantalla, ¿cierto? Y esa pantalla de tal manera está haciendo conteo de todo lo que yo tengo en mi punto de venta. Cuando el fabricante o distribuidor principal le va a mandar materias primas o productos,
no le manda lo que tiene allá, ya sabe lo que tiene y lo que ha vendido y le repone lo que ha vendido. ¿Por qué? Por su nivel tecnológico. Entonces, si yo voy a vender helados y me pongo al lado de un Mimo, de un Foxy, de un, qué sé yo, Monterrey, todas estas empresas que tienen ya su tema tecnológico bien organizado, pues muchachos, si no estoy tecnificado, quedo bastante complejo, ¿cierto? Estoy atrasado tecnológicamente para competir con ellos. Y lo que hablábamos ahorita, el posicionamiento mercantil. Miren que ahí en el listado me dice posicionamiento mercantil. ¿Qué es eso? Lo que Alexis me decía, usted se pone al lado de Pollo Arana y a Pollo Arana tiene una trayectoria, una historia. Está posicionado en el mercado. No es lo mismo que yo llegue con una venta de pollos hoy y le diga que voy a tumbar Pollo Arana. ¿De acuerdo? Sino que ya ellos tienen un posicionamiento mercantil. O sea, ya ellos son reconocidos. Eso tengo que evaluarlo. Y dice la situación financiera. No es lo mismo cuando yo digo que voy a competir contra un frisbee, contra un pollo arana, a que yo diga voy a competir con pollos Miguel Ángel. ¿Quién es pollos Miguel Ángel? Si nadie lo conoce, un pintón en la pared. Ves a ver y son 4 pollos guindados ahí dando vueltas en una rueda. Y eso está terrible. Financieramente eso ahí no hay nada que hacer. Eso es una vaina que va a desaparecer a la vuelta de 2 meses. O sea, tú puedes competir perfectamente con esa empresa. Pero contra un frisbee, contra un cocorico, contra un pollo arana, contra un... O sea, me queda mucho más fuerte entrar a competir con ellos. Mientras que yo compro 20 o 30 pollos al día para tener ahí en mi stock, ellos compran 200, 300 o 500 pollos, qué sé yo, no sé. ¿Cierto? Lo cual el tema financiero cambia muchísimo en esa operación. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Y miren lo que dice ahí de último. La opinión de los inversionistas e instituciones financieras con las que podría manejar posibles operaciones de endeudamiento. O sea, ¿qué es eso, muchachos? Si yo necesito crecer, necesito tomar créditos, apalancarme, utilizar los bancos o entidades financieras, ¿qué piensan los bancos de mi empresa? Hay empresas o hay bancos que realizan microcréditos, porque no quiere decir que la empresa que yo voy a empezar es con un cocorico de una, sino que yo tengo que empezar con un negocio pequeño. Es posible que mi crédito lo haga en un banco que se dedique al microcrédito, y estos del microcrédito tienen unos asesores que van y miran mi negocio y ellos evalúan si mi negocio, ellos le pueden prestar lo que le estoy solicitando o no. O es posible que me digan, no, hombre, ese negocio suyo, usted me pide 3 millones de pesos, yo máximo le puedo prestar 500.000 pesos, y eso para ayudarle. Qué triste, ¿no? Pero qué bueno que yo esté solicitando 3 y ellos me digan, y si necesita más, dígame, que le puedo prestar hasta 10 si quiere. Wow. ¿Cierto? Son situaciones diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, compañeros, o no estamos de acuerdo? Entonces, todo eso tengo que empezar a evaluarlo en mi empresa. Entonces, acuérdense que estos 2 factores de los que estamos hablando, que es el análisis externo y el análisis interno, son fundamentales en el desarrollo de mi presupuesto. Todavía no hemos hablado de presupuesto. Todavía no hemos tocado presupuesto, ¿cierto? Pero resulta que para yo hacer un presupuesto, yo debo considerar que todos estos aspectos sean importantes, que todos estos aspectos yo los tenga 100% claros, porque de acuerdo a esto, yo puedo hacer un buen presupuesto o un mal presupuesto. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Bien. Entonces, algo más. Dice, las conclusiones aportadas por los diagnósticos internos o externos constituirán una plataforma para definir qué. Dice, el futuro de la organización. Trazar planes de desarrollo.
Y cuando hablo del futuro de la organización es para dónde voy. Muchachos, cuando uno monta un negocio, uno debe montar un negocio pensando en el futuro, no pensando en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses. Pensando en cómo me voy a ver yo en 5 años, en 3 años, en 10 años. ¿Cómo va a ser mi empresa allá en esa época? Cuando mis hijos estén grandes y miren de afuera hacia adentro y digan, wow, papá, o qué desastre, papá. Cuando pensemos en las empresas, tenemos que hablar del futuro del futuro de la empresa, del futuro de la organización. Y aquí dice, en el segundo punto, dice trazar planes de desarrollo. Yo en esa parte difiero un poco porque cuando hablamos de trazar planes de desarrollo, está muy dirigido al sector público. ¿Quiénes trazan planes de desarrollo normalmente? Los alcaldes, los gobernadores, las personas que están en un ente territorial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos planes de desarrollo es con la sociedad, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la empresa, hoy en día, en las empresas, y esta definición no es muy antigua, puede tener 13, 14 o 15 años, no sé yo, pero ahora se habla de planeación estratégica. Cuando yo tengo que estar en mi empresa, tengo que trazar planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Desarrollar planes de acción de cómo voy a lograr que mi empresa llegue a ese futuro o a ese tiempo donde yo quiero llegar. Eso es trazar planeación estratégica. Como les digo, difiero y me quedé con ese detalle ahí porque los planes de desarrollo están dirigidos al sector público. Y no voy a tocar yo aquí muchos temas del sector público porque eso realmente es bastante sencillo cuando estamos dentro de una organización como esa. Mejor conozcamos la parte del sector privado que mañana o pasado, si yo quiero montar una empresa, ¿cómo la desarrollo? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a quedar más que todo y vamos a hablar de planeación estratégica. Como dice el profesor que no sabe más adelante lo vemos. En otras clases más adelante vamos a tocar un poquito más sobre planeación estratégica. O vamos a ir hablando un poquito de esos términos en general. Luego dice establecer estrategias competitivas. Claro, yo no puedo salir, como les decía, con el mismo perro caliente de todo el mundo. El pan, la salchicha, la papita y la salsa de tomate. Y escasamente me invento otra salsa más. Es que allá dan salsa de tomate y salsa rosada. Yo le voy a colocar aquí tártara. Caramba, qué avance de bárbaro. Pero ese es mi punto adicional, mi estrategia competitiva es esa. Entonces, todo eso tengo que establecerlo. Luego dice seleccionar el camino de crecimiento más conveniente, intensivo, integrado o diversificado. Cuando hablamos de que cómo voy a crecer, me da 3 aspectos, o intensivo, o integrado, o diversificado. Diversificado, voy a empezar ahí en ese término, es que voy a abrir muchos puntos de venta y empiezo a diversificarme, a crecer en ese sector. Integrado es que solamente voy a estar en este punto de acá, pero voy a empezar a colocarle más productos. No solo me voy a quedar con el perro caliente, sino que le voy a colocar más productos. Entonces empiezo a integrar productos en mi empresa. O intensivo es que genero ese producto que yo quiero, como lo hace Perro Richard, es el que está en la 9, ¿sí? Compañeros. Tiene varios, bro. Una 41. Bien, él empezó a crecer mucho después, ¿no? Pero primero empezó allá con un perro de manera intensiva, o sea, a un bajo costo, pero generaba muchas cantidades y después empezó a diversificar, a crecer en otros puntos, ¿de acuerdo? Pero su estrategia inicial fue colocar un producto que fuera muy asequible a todas las personas y que la gente fuera y si quería
Si en una parte te comías un perro, allá te comías 2, o quizás 3, no sé. Pero esa era la estrategia, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes muchas medidas de revisar cómo quieres crecer, cómo va a ser tu estrategia de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, y miren, luego dice, buscar el pleno empleo de los recursos económicos disponibles y viables a conseguir. O sea, yo tengo que ser lo más recursivo que pueda de cómo voy a utilizar o a emplear todos los recursos que tengo dentro de mi empresa. ¿Sí? No es crear la empresa, no es crear una serie de artículos y con eso tenemos que funcionar y ya, dependiendo de la capacidad que yo pueda. Si yo compro un refrigerador, un botellero que es de 1500 botellas, pero para vender 100 botellas o 200 botellas al día estoy haciendo lo que no debe ser, o sea, estoy subutilizando y no estoy siendo recursivo, ni estoy utilizando los recursos como están diseñados para la empresa, o sea, tengo que buscar de manera metodológica cuáles son los recursos que necesito y emplearlos de tal manera. Aquellas personas que compran un horno industrial, una máquina industrial, todo lo compran súper grande, bueno, pero no lo utilizas, no le das la utilidad necesaria. ¿Qué haces ahí? Estás empleando mal todos tus recursos y estás generando pérdidas en tus recursos, ¿cierto? Porque no es la situación adecuada, no es el momento adecuado para ese bien que tú compras. ¿Cierto? Debiste comprar uno que se amoldara a esas ventas que tú desarrollabas, que si vendías 100 o 150 botellas y para que compraste uno de 1500. Ah, necesito un refrigerador para guardar que me quepan tantos paquetes de carne fría y no tengo esa cantidad de carne fría. Aquellas personas que fabrican deditos y empanadas y productos congelados, que deben tener muchos equipos refrigeradores que sean adecuados para eso, ¿cierto? No pueden tener un equipo que esté diseñado para atender las necesidades de la casa y además del negocio, porque no está siendo organizado ni empleando los recursos como deben de ser. Entonces, todo eso debo tenerlo muy presente en mi estrategia de crecimiento más conveniente en la parte, acuérdense de estos 3 términos, o de manera intensiva, integrada o diversificada. ¿De acuerdo? Dice aquí, como los planes no son de modo alguno inflexibles y se exige la comparación permanente de los pronósticos y las realizaciones, una vez se ponga en marcha el proceso de planeamiento, debe complementarse con una auditoría. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que nosotros todos los procesos que tengamos dentro de nuestra empresa siempre tienen que estar acompañados de un proceso de vigilancia y control. O si nosotros, porque muchos de ustedes me van a decir, profe, pero si yo en una empresa que es tan pequeña, ¿cómo monto un auditor para que me vigile un puesto de perro caliente? Pues si no tienes un auditor externo ni nada, pues tú sí tienes un vendedor y puedes hacerle control y vigilancia permanentemente. Además, también tienes que hacer control de precios. ¿Qué precio estamos ofreciendo al público y qué precio estamos utilizando en las compras? Entonces, si la persona que tú tienes destinada en el punto de venta te dice que el paquete de salchichas cuesta 10,000 pesos, sencillamente tú tienes que averiguar en el mercado si cuesta los 10,000 pesos o si puede ser más bajo, porque es posible que en el mercado cueste 7,000 y te la está vendiendo a 10,000 pesos. Entonces, todo eso siempre tiene que tener una buena compañía de auditoría o un proceso de control. Cuando hablamos de auditoría, las auditorías en algunas empresas son temibles, ¿no? ¿Por qué las auditorías son temibles? Porque vienen a vigilarme, vienen a explicar qué estoy haciendo. Pero una auditoría va a revisar lo que tú estés haciendo mal. Pero las auditorías tienen que ser preventivas, las auditorías tienen que ser correctivas. Las auditorías no solamente son para castigar ni para echar a la gente, ¿no?
Las auditorías tienen una finalidad y es un acompañamiento para que se cumplan todos los procesos que tú has destinado en tu organización o tu empresa. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, compañeros? Sí. ¿Hay preguntas? Alexis, ¿tenés una pregunta? No. Bien. Le hablaba que la auditoría, ¿qué se lleva a concluir con una auditoría? Dice que la planeación y el control financiero por parte de la planeación estratégica se materializa por medio de un presupuesto, ¿cierto? O sea, para que la auditoría pueda tener un buen control y el área estratégica o el área administrativa de la empresa pueda tener una muy buena planeación, se debe de realizar un presupuesto. Si los presupuestos están determinados dentro de la empresa, la auditoría puede hacer un buen manejo de control financiero en la parte de gastos, en la parte de ventas, en la parte de costos, en la parte de personal. Entonces, miren que la materialización de todo este estudio que hicimos de análisis externo e interno tiene que darse en un presupuesto. Todo lo tengo que aterrizar en un presupuesto. ¿Y qué va a hacer la auditoría en este proceso de presupuesto? Va a ser todo el proceso de control. ¿Cómo estoy llevando los gastos? ¿Cómo estoy llevando los costos? ¿Cómo están? Y lo más importante, las utilidades están acorde a cómo se planearon, porque si las utilidades no están acorde a lo que yo planeé inicialmente, pues la auditoría es la primera que debe decir, no estamos ganando lo suficiente, no estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque se están desarrollando algunas cosas mal. Se están desarrollando errores en lo otro, ¿cierto? Pero eso debe estar materializado en un presupuesto, siempre. Y miren que el segundo concepto dice, el presupuesto es un completo plan financiero diseñado para orientar al empresario hacia la consecución de metas propuestas. ¿Cuáles son las metas propuestas en una organización desde el momento que se inicia? ¿Cuál es la generalidad principal de los presupuestos? La utilidad. Las utilidades. Yo no realizo una empresa para generar pérdidas. Yo realizo una empresa o realizo un emprendimiento para generar utilidades, ¿cierto? Esa debe ser la finalidad principal, las utilidades. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Ahí vamos a cerrar la sesión en el día de hoy. Los invito a que en la próxima clase me cuenten cuál es la empresa o emprendimiento que usted va a desarrollar. Me dé una idea, me diga si tiene nombre maravilloso, me vaya contando la ubicación, cuál es la idea o cuál es el análisis externo que has pensado o has realizado. Entonces, en la próxima clase me gustaría que viéramos sobre eso o que habláramos un poco de esa parte. Listo. ¿Sí? Bien. Compañeros, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Esta clase pues les queda grabada, de pronto hubieron conceptos que quedaron ahí un poco débiles y no las copiaron, entonces pueden repetir el video. Les agradezco mucho y muy buena noche. Bueno, listo. Pues. Gracias. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.